Hola, le damos la bienvenida a otra entrega del programa de entrevista de Cuba Visión Internacional, que esta vez transmitimos desde el Centro de Inmunología Molecular. En los próximos minutos estaremos dialogando con la doctora Danay Saavedra, investigadora del Laboratorio de Inmunología Clínica del Centro. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por elegirnos. Yo me atrevería a decir con absoluta certeza que razones para esta entrevista sobran, pero hoy vamos a partir de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer cada 4 de febrero. Una causa con la que hay que decir que Cuba y su ciencia están muy comprometidos. ¿Es así? Sí, digamos que este centro, justamente recientemente acabamos de cumplir 25 años y entre nuestros principales objetivos está la lucha contra el cáncer. Lo interesante es que este centro se inserta en el fenómeno de la lucha contra el cáncer, digamos, desde el diseño de inmunoterapias, que querría decir cómo podemos complementar o cómo podemos involucrar al sistema inmune para participar en esa batalla contra el cáncer. No es menos cierto que la población mundial está envejeciendo, es un fenómeno que también nos pasa en Cuba. Y por lo tanto, el cáncer y otras enfermedades que se relacionan con la edad son mucho más o son más frecuentemente diagnosticadas justamente a partir de ese momento de la vida. Por lo tanto, quiere decir que estamos advirtiendo el fenómeno del incremento de este tipo de diagnósticos. Cuando hablamos del control del cáncer en Cuba, destaca la labor de una industria biotecnológica reconocida mundialmente. Pero yo quisiera referirme específicamente en el centro hacia dónde han direccionado el trabajo en torno al cáncer, y hablamos incluso de estudio, diagnóstico, tratamiento, pesquisa. Bueno, nuestro centro en verdad se concentra más en lo que, digamos, se ha relacionado con el desarrollo de inmunoterapias contra el cáncer. Pero evidentemente, como somos parte de la medicina cubana, nos insertamos en el, digamos, en el sistema de salud, nacional de salud, y por lo tanto nuestra relación con el equipo de control de cáncer desde el Ministerio de Salud Pública y además con el resto de los hospitales y el sistema en general es muy fluido en ese sentido. O sea, desde el Centro de Inmunología Molecular en los últimos 25 años se ha promovido mucho el pensamiento del cáncer como una enfermedad crónica. O sea, en este sentido, digamos, con justamente el advenimiento no solo de las terapias, digamos, que conocemos más como convencionales, sino con el hecho de la aplicación de la inmunoterapia, se ha comprobado que justamente el uso de la inmunoterapia permite utilizar tratamientos que son menos tóxicos para el paciente y que por lo tanto tienen menos efectos adversos. Es en lo que en nuestro término manejamos como son más seguros para el paciente. Y eso por lo tanto permite su uso a largo plazo, que es lo que nosotros decimos como cronicidad. Justamente esta parte de la inmunoterapia, y lo conversábamos incluso detrás de cámaras, ¿cómo hacerle entender al espectador que hoy nos está sintonizando de qué va, no ya tanto en términos médicos, este tema de la inmunoterapia, de no partir de esas terapias convencionales que se conocen, sino de esta, digamos, fórmula, de esta manera de trabajar, exactamente, que es incluso menos invasiva, ¿verdad? De todas maneras, por supuesto que las terapias convencionales, háblese de la cirugía, la utilización de quimioterapia, radioterapia, por supuesto que también son muy importantes. Son válidas, exacto. Pero la inmunoterapia, digamos que es como la manera de empoderar al sistema inmune para luchar contra el cáncer. En ese sentido, por ejemplo, hay varias alternativas. Están, digamos, los anticuerpos monoclonales, que quiere decir que son anticuerpos que luego, digamos, buscan una diana particular en el organismo, que pudiera ser un receptor en la célula tumoral o incluso algunas otras moléculas en las propias células del paciente. Están, por ejemplo, las vacunas, que en ocasiones, que lo que buscan es, digamos, como desarrollar una respuesta inmune, ya sea basada, digamos, en la activación de células citotóxicas que luego pueden matar al tumor, o por ejemplo, como es el caso de Symavax, EGF, que digamos es como de las más relevantes porque justamente la producimos y la hemos desarrollado en nuestro centro, es el hecho, por ejemplo, de desarrollar, en este caso, anticuerpos que puedan eliminar de la circulación determinada molécula que es relevante para la evolución justamente de las células tumorales. O sea, en esencia, la inmunoterapia contra el cáncer sería justamente darle protagonismo al sistema inmune en la batalla contra el cáncer. Suele erróneamente a veces pensarse que cuando se trabaja para obtener un producto, para tratar determinada enfermedad, pues ya el camino está labrado. Sin embargo, yo quisiera que usted nos comentara sobre este trabajo, desde el punto de vista de la ciencia, que hay que hacer para que luego estos estudios
lleguen, se traduzcan en salud poblacional. Y es un largo camino y de muchos años de estudio, ¿verdad? Déjeme decirle que usted está en lo cierto. Además es interesante porque en realidad puede tomar años y no pocos. Inicialmente, digamos, prácticamente todo parte de la investigación de científicos en un laboratorio, que de alguna manera tienen una idea novedosa, la aplican y observan que funciona, digamos, en determinado contexto. Inicialmente es lo que nosotros llamamos experimentos in vitro, quiere decir que son experimentos que se realizan a nivel de laboratorio con células y demás. Luego eso trata de realizarse en animales y por lo tanto uno puede de alguna manera comprobar que esa idea que uno va manejando, bueno, pues justamente tiene un impacto, digamos, por ejemplo, en los estudios en ratones, demuestra, digamos, un medicamento contra el cáncer que tiene una actividad antitumoral que por lo tanto es deseada. Pero luego viene el largo tramo que tiene que ver con la investigación en los pacientes y que por lo tanto, digamos, consta de una serie de etapas, inicialmente para comprobar si ese producto es seguro para la vida del paciente, luego para comprobar si su mecanismo de acción es justamente el que se había pensado inicialmente. Es muy frecuente en esta época que adicionalmente en el curso de esa investigación se identifiquen biomarcadores que querrían decir que se identifiquen moléculas o determinadas sustancias en el organismo que puedan ubicar hacia cuáles serían los pacientes que mejor resultado van a tener cuando utilicemos esa terapéutica. Y bueno, finalmente todo eso conduce a que uno, digamos, se arme de elementos para convencer a las agencias regulatorias de que ese producto es seguro y adicionalmente eficaz en el tratamiento de la enfermedad que uno se ha propuesto. Ese, por ejemplo, ha sido el camino que han tenido que cursar todos los productos que desde el CIN hemos desarrollado y estamos ahora mismo utilizando en nuestra población. Y doctora, cuando hablamos sobre esa misma línea, cuando hablamos de la relación entre atención sanitaria y los centros de investigación, ¿cómo se maneja esa relación? Fíjese que en Cuba eso es una gran ventaja y una gran virtud. La relación es muy florida, porque nosotros no pudiéramos hacer nada si no contamos con toda la fortaleza que tiene el Sistema Nacional de Salud. Y fíjese que incluso la fortaleza va más allá de los hospitales, puesto que como hemos hablado de que los pacientes con cáncer aumentan y como nuestra apuesta es aumentar el tiempo en que esos pacientes tengan una vida que les permita vivir en comunidad, incluso trabajar, quiere decir que hay mucha más cantidad de pacientes que estarían recibiendo medicamentos. Y nosotros tenemos la opinión de que es conveniente que estas terapias se puedan incluso administrar en la atención primaria de salud. Por lo tanto, en los últimos 10, 15 años, en mi experiencia desde el Centro de Inmunología Molecular, pero estoy segura que desde otros centros de BioCuba Pharma también, ha habido una estrecha relación, insisto, no solo entre la atención terciaria y secundaria de salud, sino incluso en la atención primaria de salud con la administración de nuestros productos, que como son tan seguros para el paciente, pues perfectamente es posible utilizarlos en esa instancia de atención. Y el trabajo, digamos, lo digo por un caso particular que leí en la prensa, en un hospital de Pinar del Río, al occidente del país, el trabajo con los ensayos clínicos y trabajar directamente con los pacientes. O sea, en nuestro caso, por lo general, este tipo de centros de investigación actúa en esa relación como la entidad promotora de la investigación. Pero los investigadores principales son justamente los médicos de los hospitales. Por lo tanto, ellos nos abren sus puertas, los comités de ética y los consejos científicos de los hospitales evalúan nuestras propuestas de estudios y luego entonces comienza la etapa esta que usted menciona del ensayo clínico, que en realidad es vital, porque todo lo que nosotros hemos analizado o que pensamos que tiene futuro desde la perspectiva del laboratorio, es muy importante poder justamente evidenciarlo con los resultados clínicos que obtenemos justamente en el estudio clínico, en la evaluación clínica que se hace por medio de los ensayos clínicos. Y por lo tanto somos un gran equipo en el que participan incluso compañeros del Centro Coordinador de Ensayos Clínicos que nos dan muchísimo soporte para la conducción de los ensayos, en la que participan, bueno, todos los centros de investigación como promotores de los ensayos y en los que participa el Sistema Nacional de Salud desde ese punto de vista dando soporte a la realización de estos ensayos y sobre todo dando prioridad a que, bueno, podamos realizar todos los estudios que están, digamos, en relación con estos productos que estamos nosotros justamente evaluando. Doctora, hoy usted nos recibe en el Laboratorio de Inmunología Clínica. Exacto. Y si yo bien lo sé decir así, realmente no me familiarizo con nada, ninguno de los elementos que estoy aquí viendo y supongo que muchos de los televidentes tampoco. ¿Qué pasa, digamos, en un día de trabajo en este laboratorio, todo lo que aquí se genera? Es interesante porque además, o sea, el hecho de que le digamos Laboratorio de Inmunología Clínica pudiera hacer pensar que aquí, digamos, hacemos estudios como hemoglobina, glicemia, pero no es así. El tema es que en nuestra institución el resto de los laboratorios, digamos, se dedican al trabajo in vitro, al trabajo con animales. Por lo tanto, en el único sitio donde se hace, digamos, muchísima experimentación
de las muestras que recibimos de los pacientes es justamente en nuestro laboratorio. Es un laboratorio que su principal objetivo, digamos, es la confirmación de la manera como el medicamento trabaja en el paciente. O sea, ya le explicaba que cuando el medicamento es inicialmente diseñado, bueno, pues hay muchísimas evidencias que vienen de los primeros estudios que se han hecho in vitro o en animales. Pero luego eso hay que confirmarlo porque a veces el salto del animal de experimentación al paciente puede ser complejo. Y en ese sentido, la tarea principal de nuestro laboratorio es, por un lado, confirmar que el mecanismo de acción que se propuso para ese medicamento y que se había visto en animales de experimentación se confirma en los pacientes cuando lo utilizamos. Y segundo, la búsqueda de biomarcadores, estos, digamos, moléculas o sustancias que confirman cuál es el paciente ideal para recibir determinada terapia, porque sería el paciente que mejor resultado recibiría el momento de utilizarla. Entonces, un día, digamos, habitual de trabajo nuestro sería, por ejemplo, haciendo experimentos con el suero de los pacientes que recibimos, con las células de los pacientes que recibimos. Tenemos aquí, por ejemplo, en La Habana y también en el resto del país, un sistema de traslado de muestras que nos permite, los días que los pacientes van al hospital a recibir su medicación y demás, hacerle extracciones sanguíneas y por lo tanto nosotros hacemos esa parte de la experimentación que es muy clínica porque es de los pacientes, pero es digamos con experimentos que sobre todo nos responden a nosotros. No serían aquellos digamos estudios que los pacientes están esperando para conocer cómo están algunas de las variables que los médicos habitualmente le informan, sino que en nuestro caso son como más experimentos hacia lo nuestro, hacia la manera de confirmar que justamente el medicamento está haciendo lo que nosotros esperamos que haga en ese grupo de pacientes. Doctora, justamente le propongo hacer una breve pausa en esta emisión. Al regreso vamos a conversar sobre algunos ensayos clínicos en etapa avanzada para el tratamiento del cáncer, así que usted mantenga la sintonía.